también. Ok. Mira, estábamos hablando de esta modificación. Sí, nada más para, pues como ubicarla, ¿no? Y tenerla en cuenta. Dice, pues bueno, es una pequeña proteína, la ubiquitina, sí, por eso de ahí su nombre, ubiquitinación. Pequeña proteína que se encuentra en todo el organismo y está formada por 76 aminoácidos. Cuando la ubiquitina se une a la proteína, que tiene que ser eliminada, el proteosoma la identifica como desechable e inicia una cadena de reacciones que terminan con la degradación de la molécula. Sale esta modificación, no es propiamente cuando termina la síntesis de la proteína, sino al final, ya cuando se va a degradar. Es una modificación que sirve para, si te fijas, bueno, aquí está muy sencillo el diagramita. El proteosoma dice gran complejo multiproteico responsable de la degradación de proteínas. Ok, entonces ese marcaje se hace, pero cuando la proteína vaya a ser degradada. Sí, es la señal para que se vaya al reciclaje en el Ok. proteosoma. Pero de todas maneras se le pone cuando se sintetiza, Recién sintetizada no. ¿no? Ah, Realiza su función, ¿sí? Sin ese marcaje, porque si no, de inmediato, bueno, recién sintetizada, si se le pusiera, inmediatamente se va a degradación. Es el marcaje como para indicar que esa proteína ya cumplió su función o ya no es funcional y ok, necesita degradarse o necesita eliminarse ya. ok, sí, Ah, sí, ok. ya, sí. Ok. Estaremos acá. En la síntesis de proteínas se forma la proteína, realiza la función y después se va a degradación. Aquí en este interés en donde entraría aquí la ubiquitinación, después de que ya está conformada y después de que funcionó pues de forma normal. Aún las estructurales son repuestas, son recicladas, sustituidas, son lo que le llaman el recambio proteico. Ya, ya, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, debido a su función las proteínas se van estropeando y es necesario reciclarlas para crear otras nuevas. Las proteínas de vida larga constituyen la mayoría de las proteínas celulares de estructura, mientras que la de vida corta son típicamente proteínas reguladoras, clave y proteínas anormales o defectuosas. Las proteínas anormales suelen encontrarse parcialmente plegadas. Sí, también eso es importante. Ok, sí, sí, sí. Pues bueno, aquí viene más o menos el diagramita. Sí, dice conjugación de la ubiquitina, enzima. Eso de activación, bueno, aquí es conjugación, ¿sale? Son unas serie de reacciones para marcar la proteína. Dice enzima activadora de la ubiquitina, E1, encargada de activar la ubiquitina con gasto energético, estableciendo un enlace tioéster entre la enzima y la ubiquitina. Sí, enzima o proteína, es igual. La enzima conjugadora de ubiquitina 2 lleva la ubiquitina hacia el sustrato, ¿sí? La ubiquitina ligasa E3, acá, se une a la proteína sustrato y también a la E2 para formar un complejo E2-E3 sustrato. Las proteínas marcadas son degradadas por el proteosoma. ¿Sale? Ya que quedó marcada, entonces sí, entra al proteosoma, pues bueno, para ser degradada en aminoácidos propiamente, sí, hasta ese nivel. Ok, sí, sí, sí. Bueno,
Lo revisamos rápido. Ya lo habían mencionado ustedes, lo que es la Ujú. glicosilación. ¿Sale? Que es la unión de carbohidratos con la formación de proteínas más complejas mediante unión de carbohidratos. ¿Sale? Dice muy frecuentemente las proteínas extracelulares, si te fijas, bueno, esto sería de los de la membrana Sí. plasmática o secretadas. También puede ser un mensaje, ¿sí? Para que sean secretadas. Las glucoproteínas, la cadena proteica es mayor que la parte glucosídica y en los proteoglucanos la parte glucosídica es mayor que la cadena proteica. No sé si te suenan estos, se ven en bioquímica. Mm, sí, creo que sí, un poquito. Sí. Ok. Las glucosiltransferansas, dice, son las encargadas de, en este caso, transferir monosacáridos, ¿sí? Bueno, dice estructura del aceptor y sitio de enlaces. Bueno, estas son las que se encargan de pegarle los carbohidratos. Función, dice, aumenta la solubilidad de la proteína, aumenta la vida media de las proteínas secretadas, protección contra proteasas y otras enzimas proteolíticas, reconocimiento celular, yo creo que esta es de la más común, marcador específico de tejidos, sí, también aquí se ve, sí, por ejemplo, sabemos que por ejemplo en los virus no todos, no son genéricos, sino que Ujú. hay tejidos específicos los cuales reconocen. ¿Sale? Como el de la influenza, pues va más sobre vías respiratorias, como otros, por ejemplo, causan diarrea, pues van más sobre intestino o estómago. Entonces depende, dice ya, le da esa especificidad a los tejidos, ese marcaje o esa, en este caso, modificación. Y dice soporte estructural para proteoglucanos de la matriz extracelular. Y bueno, aquí nada más aclara que puede haber una N-glucosilación o una O-glucosilación. Sí, depende el aminoácido que está siendo conjugado o que se le están agregando. Sí, unas son más complejas que otras. Dice la N-glucosilación, como en este caso. Dice es un tipo de glucosilación que se caracteriza por la adición de un grupo oligosacárido complejo al grupo amino libre de un residuo de asparagina, ¿sale? Tampoco es tan general, sí, más bien existen algunos aminoácidos específicos a los cuales se pueden unir. Entonces te dice que, si te fijas, pues bueno, aquí está representando un poquito más bolitas, son más carbohidratos, Sí. ¿sí? Y la N quiere decir que se está uniendo al grupo amino, Ok. Ujú. ¿sí? Cuando veas N, nos está hablando de un nitrógeno, Sí. Ok. ¿sale? Y cuando vemos una O, nos habla de que el enlace es con un hidroxilo, Ok, ok. Ujú. ¿sale? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué es más complejo? Y al grupo amino libre del residuo de asparagina en una proteína, que sería este de acá. Es un Ujú. proceso traduccional, sí, sería más o menos en el momento, sí sería prácticamente casi después de la traducción, digo, sí, de la traducción, Ajá. Sí. cuyas etapas iniciales se encuentran localizadas en el retículo endoplásmico con la implicación de un gran número de enzimas. Y por Y, ejemplo, ese, ay, perdón, nada más ajá, sería con asparagina, ¿verdad? Bueno, o sea que más bien, ese es el que va a ayudar a ese enlace. sí, Ok. sí, era lo que te decía. Sí mencionan que son específicos de algunos aminoácidos, Ujú. sí, y en este otro sentido, bueno, en contraparte, nada más que quede claro que no es tan genérico, ¿sale? De que no pueden colocarse las modificaciones en cualquier parte de la proteína, sino Ok. que también son sitio específicos, ¿ok? Sí. Muy bien. La O-glucosilación, entonces dice este tipo de glicosilación,
Se incluye diversos procesos celulares que se generan durante la unión dice algún tipo de sacárido sobre el grupo hidroxilo de residuos de serina o de treonina. ¿Sale? Sí. Dice oligosacáridos se forman con la adición del único azúcar compuesto por pocos residuos monosacáridos. La diferencia con la N-glicosilación es que ocurre directamente en el aparato de Golgi y directamente en la proteína posttraduccionalmente. ¿Sale? Este es un poquito Sí. más tardío y no es tan complejo. Bueno, aquí está al revés, de hecho esta es la O-glucosilación, en este caso en la serina, sí, Sí. con este residuo. Ah, sí, sí. Sí, esta es la N, en el grupo amino. Ok. Ujú, sí. ¿Sí saben? Sí, sí, sí. Pues al igual, en este caso, pues bueno, dice hidroxilación. Sí, pues su nombre lo dice, se está agregando, se está modificando lo que es un aminoácido, por ejemplo la prolina, se le agrega un grupo OH y se forma la hidroxiprolina, ¿sí? Se dice, ok, en un compuesto reemplazando un átomo de hidrógeno, oxidando al compuesto. Las reacciones de hidroxilación son facilitadas por enzimas llamadas hidroxilasas, tal como en la tirosina hidroxilasa. En la hidroxilación de las proteínas, el principal receptor del grupo hidroxilo suele ser la prolina, formándose hidroxiprolina, uno de los principales componentes del colágeno. ¿Sale? Pues este es estructural, Ajá. ¿sale? Ayuda a la conformación de lo que sería en este caso el colágeno. Sí, sí, sí. Bueno, nada más, en este no me quería detener mucho. Ok, fosforilación. Bueno, su nombre lo dice, sale cuando se agrega un grupo fosfato, ¿sí? Y Sí. ese es importante porque, pues bueno, ahorita ven. Aquí lo que está diciendo, sí, la tirosina sinasa, sí, son las que agregan el grupo fosfato, ¿sale? Las sinasas, en este caso, están agregando, y las fosfatasas son las que retiran el fosfato. Ok, sí. Si no sé si has escuchado la fosfatasa alcalina. Sí, creo que sí. Sí, Sí, en la sí. naturaleza esa sirve para, cuando está muy, le llaman recalcitrante, quiere decir que está de forma mineral el fosfato. Ajá. Muchas bacterias sí la utilizan para eh, retirar grupos fosfato. Ok. Sí, esa fosfatasa alcalina. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo he oído no me acuerdo en qué técnica de ingeniería genética, ¿no? Ah, sí, también. Sí, se utiliza también para ver, hay un reactivo que en este Ujú, caso reacciona o lo hace reaccionar la fosfatasa alcalina para ver una coloración. ujú, sí. Sí, Oh, ya. también se usa para eso. Sí, Ok. ayuda como indicador. Entonces, bueno, esta es una modificación en la cual se agrega o se quita el grupo fosfato. Ok, sí. ¿Sale? Y la función propiamente es activación o desactivación. Sí, en las cascadas de señalización, sí, mucho se rige por esto, Mm, por la ujú. forma en la cual esté el fosfato. O la molécula, si tiene fosfato o no tiene fosfato, es una señal. Sí, por ejemplo, el AMP cíclico que mencionábamos, bueno, es una molécula, es un nucleótido,
¿sale? Pero también funciona de forma similar. Aquí, por ejemplo, dice el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa puede encontrarse activo o inactivo dependiendo si está fosforilado o no. Su función es realizar la Ok. descarboxilación de este complejo, ¿sí? Ujú. Del piruvato deshidrogenasa. La descarboxilación oxidativa del piruvato a acetato, desprendiéndose dióxido de carbono, esencial en el ciclo de Krebs. Ujú. ¿Sí? No sé si te sonó esto del piruvato, que Sí, cambia a acetato y se ajá. libera CO2. Ok, entonces este mecanismo se prende y se apaga mediante la fosforilación como activación o defosforilación, ¿sí? Donde se apaga. Ok. No, perdón, inactivación, ¿sí? En este caso, cuando tiene y inactivación cuando lo tiene y una activación cuando lo pierde. Ujú. Y, por ejemplo, todos esos fósforos se le ponen bueno, se va haciendo todo ese cambio mientras está realizando su acción o desde un inicio le ponen todos y luego ya se le van quitando. Se le ponen cuando quiere que se utilicen para realizar la Ah, función, ya, ya. Ok. ¿sale? Y Ujú, lo apagan sí, se apaga el switch cuando no se quiere la actividad. ujú. Ah, ok. Sí. ¿Ok? Nos íbamos a alcanzar. Eh, Acetilación, sí, va muy ligado lo que les mencionaba de lo que era la afinidad que pueda tener la histona por el DNA. ¿Se acuerdan que les comentaba de la epigenética? Sí, que estudiaba cómo estaba de Sí. modificada esa región, ¿sí? Cómo estaba la histona, por ejemplo, ¿sí? Respecto a estas modificaciones químicas para permitir o no el cambio. Digo, o que lo suelte, o que no lo suelte, o no se desenrolle, depende de cómo esté la histona. Entonces, bueno, dice la acetilación y deacetilación de la histona ocurre en los residuos de la lisina, ¿sí? En la cola N terminal, la enzima responsable es la acetiltransferasa. La acetilación de histona se encuentra relacionada al proceso de activación transcripcional asociado a la eucromatina. La eucromatina era la que sí se transcribe más rápido o más comúnmente. Allí Ujú. eh, pues bueno, había partes que no son traducidas y otras que sí, ¿sí? En la cromatina. Pero aquí estamos hablando de las que se traduce, ¿sí? Dice la activación transcripcional. La histona suele estar cargada positivamente debido a los grupos amino presentes en los residuos de lisina y arginina. Estas cargas positivas ayudan y afianzan la interacción con las cargas negativas de los grupos fosfatos de DNA. Entonces, la acetilación lo que hace es neutralizar las cargas positivas, reduciendo la capacidad de las histonas para unirse al DNA. ¿Ok? Estos residuos son importantes, lisina y arginina. ¿Sí? En proteínas que tienen interacción con DNA. No son las únicas, por ejemplo, las que veíamos de regulación también, los que no son basales, sino activadoras o represoras, que una parte unen a proteína y otra parte une a DNA, ¿sale? Hay motivos importantes y estos aminoácidos son esenciales o importantes para que lleven esa actividad, Ok, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, la acetilación lo que hace es que se rompa esa interacción entre los grupos amino y los grupos fosfato, ¿sí? Y si rompe esa interacción o neutraliza, ¿sí? Esa interacción, pues lo que hace es relajarse o permitir, en este caso, que se libere, ¿ok? Ok, sí. Bueno, aquí Mm, el diagramita muestra lo que sería la deacetilación, ujú. ¿sí? Las azules, y la acetilación. Y Mm, cuando hay acetilación, aquí dice que hay una activación para la expresión del gen.
Por- Mm, ujú. porque evita la interacción entre la proteína y el DNA. Ah, para que se pueda, digamos, desenredar y ya hacer. Exactamente. Ok, ok, ya. Sí, sí, sí. Ok. Pues es importante eh, para este mecanismo, ¿sí? La activación de la transcripción. Ahorita vamos a ver otro, que es la metilación. ¿Sale? Sí. Dice, se producen los residuos de lisina. El dador de grupos de metilo es la S-adenosilmetionina. Se produce, entre otras, en el citocromo C, ¿sí? En histonas. En ellas modula la interacción con ADN. Las histonas metiladas son capaces de unirse con mayor afinidad al DNA, impidiendo así el acceso de la maquinaria transcripcional y, por tanto, de la transcripción de genes situados en la región reguladora. O sea, generalmente no, bueno, en epigenética se estudia el grado de metilación que pueda tener bueno, se puede metilar las histonas, pero también se puede metilar el DNA. ¿Ok? Eso no se menciona, estamos viendo el de las proteínas, pero también el DNA se puede metilar. ¿Ok? Aquí en las histonas es un mecanismo, pues, un poquito inverso. ¿Sale? Dijimos entonces la acetilación hacía que se relajara y se liberara. Sí. Aquí al contrario, las Ok. que están metiladas son capaces de unirse con mayor afinidad, impidiendo así el acceso de la maquinaria transcripcional y por tanto de la transcripción de genes situados en esa región reguladora. Ok, ok. Sí. ¿Sale? Aquí lo que estamos viendo, bueno, es la transferencia del grupo metilo en la es la lisina. Mm, Aquí está. ¿Sale? Está agregando el grupo metilo. Y eso lo que hace es que también no permita lo que sería en este caso la liberación adecuada del DNA. ujú. Y por ejemplo, eso, bueno, que se acetila o se metila, es se da el momento, bueno, en el que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si se va a transcribir algo, se da la acetilación, ¿no? Sí, ese sí es de forma, ¿cómo llamarle? Natural. Sí, es normal ese mecanismo para liberar o arrancar la Ok, transcripción. Este otro no es tan normal o ah, puede ya, ser debido a alguna alteración. ok, Sí, sí, hay diferentes condiciones. A veces se asocian estilos de vida, estrés, agentes tóxicos, medio ambiente. Se ha visto que está relacionado a la metilación. ah, ya, sí, sí, sí. Sí, y estos cambios pues evitan la adecuada expresión. Ujú, Era lo que les decía, se puede metilar, pero, y eso impide la adecuada transcripción, pero ese cambio no es permanente. ujú. Sí, hay huellas cuando eso se hereda, ese marcaje epigenético se hereda, pero no es permanente. Sí, se puede hacer reversible, Ok, sí, sí, sí. evitando o haciendo lo contrario, muchas veces pues, dieta saludable, ejercicio, condiciones adecuadas. Ujú, ¿Sí? Esta condición no está normal. La de acetilación y de acetilación es así normal en la transcripción. ujú. ¿Sale? Sí, sí. Muy bien, pues nada más eran esas. Ok, sí. Mira, por ejemplo, bueno, este es el DNA. Sí, no es propiamente la histona. Te mencionaba, se puede metilar la histona, pero también se puede metilar, que no, ahorita no es el punto que estamos checando, se puede metilar Ujú. también el DNA.
Y el gran problema de que se metile el DNA es que muchas veces pega en regiones promotoras. Y cuando pega la metilación del DNA en regiones promotoras, es cuando evita la transcripción. Ok. Digamos que o sea, se pega entre, o sea, el ADN con ADN. Se le pega o le ponen grupos metilo Ajá. a los nucleótidos. Ok, ya. Sí, a la base nitrogenada Ajá. también. Y cuando se metilan regiones importantes como es la región promotora, eso evita Ujú. que la RNA polimerasa llegue y se sitúe. Bueno, los factores de inicio, como podría ser sigma o, bueno, por Ujú. ejemplo, en persona los que vimos, Sí, los sí. basales, Ya, ya, ya. ¿vale? Entonces, nada más amplió la información. Estábamos viendo también la metilación de las histonas, Ajá. pero también hay metilación del DNA. Ok. Ay, ¿puedes regresar la diapositiva un poquito, por favor? Ah, Ajá, sí. Ah, es que quería ver dónde se le ponía bueno, la metilación, el grupo metilo. Pero ya vi la estructura acá arriba. aquí en esta zona. Ajá. Ok, sí, sí, sí. ¿Ok? Mira, dice que se puede poner uno, dos o hasta tres grupos Ok, metilo. ok, sí, sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto tiene el efecto contrario, ¿vale? Ujú. Evita o le da mayor afinidad, ¿sí? No se va a perder, no se va a disociar de la histona. Ajá. Sí. Nada más, ¿sale? Ya el Sí. lunes empezamos a ver lo que va a ser la replicación, Ah, sí, está bien. ¿sale? Ahí También, en... ajá, Ah, no, bueno, es que mi duda era, aquí es donde se ve lo de Lori y todas esas sí, definiciones. sí, Es que aquí se tenía duda en checa eso. el origen de replicación, las diferencias entre la replicación de las bacterias y del Ujú. DNA eucariote. Ok. Y Y sí, ajá. lo ligamos a lo que es, por ejemplo, en los plásmidos. Sí, lo toman de, por ejemplo, de las bacterias, el origen de replicación. Ah, ok. Ok, sí. Y en esta parte también es donde, bueno, sí, obviamente, se dan las mutaciones, ¿no? ¿De qué tipo? Ay, bueno, creo que, bueno, tenía idea que había varias. En los orígenes de replicación, Ujú. Creo que es que había varias, no recuerdo bien. Si era ahí o cuando se está, pues ya en el proceso de replicación. puede ser. Sí, pues la consecuencia también. Son regiones conservadas. Nada más Ajá, me voy a adelantar un poquito. Eso del origen de replicación son sí, secuencias ok. conservadas y reconocidas también por la DNA polimerasa. Oh, ya, ya. Tampoco es al azar, son sitios y si quitas o cambias ese sitio que es conservado, Sí. pierdes el inicio, pierdes el origen. Ya no lo reconoce como origen por ese cambio o mutación en esa secuencia conservada. Oh, ok, ok. Sí, ¿Ok? sí. Muy bien. Pues hasta ahí lo vamos a dejar. Digo, Ujú. ya para no comenzar esto, y el lunes Sí, ya lo comenzamos en forma.